Pues muy bien, hoy vamos a ver justamente el tema de creatividad aplicada a la comunicación, algunas técnicas y el por qué tiene que ser esta cuestión también de algunas estrategias. Comencemos prácticamente con decir que la comunicación pues es un asunto que hacemos en el día a día, en realidad es una manera cotidiana de comportarnos con los demás, pero esto obliga a que efectivamente dejamos de darle importancia, le restamos importancia, aunque cada uno de nosotros tiene hasta cierto punto ciertas técnicas para hablar dependiendo del entorno. Por ejemplo, no es la misma forma en la cual nos expresamos cuando estamos con algún familiar, que incluso dentro de la familia cambian las cosas. No me expreso del mismo modo cuando lo hago con la pareja como cuando lo hago con los hijos, cuando lo hago con un amigo. Normalmente, incluso en el entorno laboral, también llegamos a cambiar nuestra manera de comunicarnos. Cuando de algún modo también estamos intentando hacer comunicación con el entorno ya de una manera muy formal, esto se convierte en un reto. ¿Por qué? Bueno, a nivel organizacional, nos vamos a encontrar con que existen diferentes públicos a los cuales nos tenemos que enfrentar. Eh, Sin que suene un poco despectivo, o sin que suene despectivo más bien, déjenme comentarles que bueno, no es el mismo tipo de personas las que trabajan en el ámbito operativo que las que trabajan a nivel gerencial o directivo. Las mismas circunstancias laborales, históricas y personales de cada uno de nosotros ha hecho que posiblemente en el ámbito operativo las personas no tengan tantos estudios como los tienen las personas que ocupan niveles directivos, gerenciales y directivos, de tal forma que a lo mejor los primeros no tuvieron la oportunidad de estudiar, y los segundos sí, a ciertos niveles me estoy refiriendo. Por ello es que lo que se intenta en el ámbito de la comunicación organizacional es encontrar un punto medio para expresarnos directamente con cada uno de estos elementos. El público es diferente. Y es aquí cuando tenemos que enfocarnos en la primera técnica que se le llama el design thinking, que esta técnica, aunque posiblemente todo el mundo la hemos utilizado porque el entorno laboral, el entorno organizacional y empresarial nos obliga a pensar que siempre para hacer las cosas tenemos que tener en consideración cómo comunicarnos con determinado sector. Sobre esta base habría que hablar o decir justamente que el design thinking, que es una teoría que viene de los ingenieros, siempre hay que ponerse en el lugar del otro. Digo los ingenieros, ¿por qué? Porque los ingenieros cuando van a desarrollar un producto, cuando están generando un invento, normalmente no lo hacen en virtud de lo que para ellos les va a satisfacer, sino el cómo, de una u otra manera, tienen que hacer este producto pensando en la persona que lo va a utilizar, es decir, ponerse en el lugar del otro. Cuando hablamos de comunicación, es efectivamente también lo que tendríamos que estar haciendo. Ok, vamos a hacer una pieza de comunicación, llámese un cartel, llámese un video, llámese simple y sencillamente un mensaje a través de un email. Bueno, tenemos que estar pensando que al redactarlo tendríamos que ponernos en el lugar del otro. Esto estamos hablando prácticamente de cuál es el tipo de lenguaje que utiliza, en qué tono hacerlo, cuál es en realidad el interés que se puede generar en él. De forma tal que incluso poner un letrero que puede decirse o se puede referir a la precaución, no lo vamos a poner de la misma manera en que lo hacemos como lo decía, para personal que tuvo la posibilidad menor de estudiar. Si le ponemos palabras complicadas, palabras que no puedan entender, entonces en algún momento esto puede, en algún momento referenciar, es decir, así en concreto, en una analogía muy sencilla, ¿no? Yo le tengo que decir a las personas, cuidado, no metas la mano ahí, a decir, sé precavido, no vaya a colocar la extremidad, la extremidad derecha dentro de... bueno, ese es en realidad parte del ejemplo que quisiera dar, o sea, realmente son diversas personas las que pueden ver el mensaje y algunas el hablarles de la precaución, el ser precavidos es más fácil que lo entiendan, cuando para otras será mucho más sencillo el decirles cuidado, ¿no? Entonces hay que ponernos en el lugar de la otra persona para que de esta manera puedan entender el mensaje que les estamos dando. Ahora bien,
Se dice que en la actualidad, dadas las circunstancias, dado el entorno en el que estamos viviendo, es mucho más fácil para todos nosotros entender las cosas visuales. Por eso se habla del visual thinking. ¿Qué es esto? Que tenemos que comunicar a través de esquemas visuales. Recordemos que en la personalidad de todos nosotros existen ciertos niveles. Hay personas que son mucho más propensas efectivamente a la cuestión visual, que posiblemente a la cuestión olfativa, que posiblemente a la cuestión táctil. Y esto de algún modo siempre ha sido considerado para cuando estamos utilizando ciertas herramientas al transmitir la información. Lo que es una realidad es que en la actualidad la gran mayoría de las circunstancias nos llevan a ser más visuales. Un ejemplo muy claro de esto es el asunto en donde hoy cuando enviamos mensajes a través del chat, muchas veces omitimos ya palabras y las cambiamos por los emoticones. Ya los entendemos, ya los hemos aprendido y por ello se habla mucho de este visual thinking. En ese sentido, pues muchas empresas, muchas organizaciones se ayudan de estos elementos visuales para poder comunicar. Lo más común es la señalética, ¿no? Es aquella en donde de pronto pongo un cigarro cruzado por un círculo con una raya en medio negra, perdón, roja, y esto dice no fumar. O sea, ya lo sabemos, lo entendemos, no es necesario que se vea. Cuando entramos a los sanitarios vemos la figura de un hombre, la figura de una mujer, y entonces entendemos cuál es el baño de mujeres, cuál es el baño de hombres, que aunque nos parece muy común esto, es la señalética, es lo que estamos utilizando, y esto es parte del visual thinking. Claro, en la actualidad se utiliza ya incluso de una manera mucho más formal. De ahí surgen las llamadas infografías, porque bueno, obviamente la gente lee menos, es mucho más factible que entienda a través de las imágenes, y al hacer este tipo de comunicación hay que pensar también en el público objetivo. Aquí pongo rápidamente un ejemplo de lo que podría ser el visual thinking, un material que encontré en internet donde vas a hablar de colabora, hablándole a un equipo de trabajo, con algunas pocas palabras y con imágenes. Se trata de expresar mucho más lo que se busca al invitar a la gente a que colabore en un equipo de trabajo, en donde se busca justamente encontrar el propósito común, cuál es el foco de motivación. Es decir, utilizamos todos estos elementos visuales de alguna manera para poder comunicar de una manera mucho más sencilla el hecho de que la gente pueda entender el mensaje que se le está dando. Así que sí, en muchas organizaciones se están ocupando las infografías, los elementos visuales, ya como un sustituto de aquellos textos largos en donde la gente tendría que leer de una manera mucho más amplia. Con la parte del visual thinking, de los elementos visuales, es cuando se va a lograr todo esto. El storytelling es una técnica que también se está utilizando mucho en la actualidad, y bueno, pongo un poco en antecedente. Aquí el asunto es que a las personas nos gustan mucho más las historias. Siempre hemos crecido con aquella cuestión de que alguien nos está contando alguna historia, nos sentimos mucho más atraídos, en algún momento generamos hasta cierta emoción cuando tanto la estamos diciendo como cuando la estamos leyendo, cuando la estamos viendo, y esto es hablar del engagement, es el lazo emocional que se va a generar. Hay que contar las historias. Puede ser una historia así a nivel textual, pero también puede ser a través de imágenes, a través de video. Solamente para tener una referencia, muchos de los mensajes publicitarios están llenos de historias. A veces nos cuentan más la historia y nos ponen poco el producto y la gente lo asimila mucho más. Entonces, la técnica del storytelling implica: yo te voy a comunicar acerca de cuáles son los valores, la misión, la visión de la empresa, pero contándotelo a través de la historia de cómo surgió la empresa, y empiezo a darle el tinte en donde va a entrar la visión y todo esto, y la gente lo va a entender mucho más allá que simple y sencillamente el ponerles el texto sin un entorno de la historia. La última técnica es una técnica que lo voy a mencionar como técnica muy innovadora. Se le llama mindfulness. Esta técnica en realidad es una teoría que viene mucho de estos esquemas de la motivación, de la autoayuda. Lo que hace es reducir el estrés.
Normalmente esta técnica lo que menciona es que todos al tener un momento de estrés sería importante concentrarnos en el aquí, en el ahora, prácticamente respirar, dejar que las cosas fluyan y en ese sentido podemos realmente ser mucho más productivos. Bajo ese concepto, al aplicarlo en la comunicación, lo que se dice es que hoy cualquier cosa que hagamos en términos de comunicación tiene que estar rodeada de un concepto de elementos que me lleven a reducir el estrés. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es generar la concentración. Cuando se va a dar un mensaje hay que utilizar, por ejemplo, un determinado tipo de música que de algún modo sea mucho más tranquila para dar el mensaje. A lo mejor en algún momento utilizar la aromaterapia. Son conceptos que definitivamente son muy innovadores. Pocas organizaciones tienen la capacidad de implementarlo, pero esto es algo que se menciona en la actualidad porque sí está funcionando. Es así como les estoy hablando de algunas técnicas prácticamente para la comunicación. Les agradezco la atención. Ojalá este material sea de utilidad. Muchas gracias.